Buenas tardes. El tema a tratar de hoy es el cerebelo y mi grupo está compuesto por María Bernal, Mayra Martínez y Luisa Coina, que es la persona que les está hablando en este momento. Los temas que se tocarán en esta presentación son la ubicación del cerebelo en el cuerpo humano, la anatomía del cerebelo, la histología del cerebelo y las funciones e importancia que posee el cerebelo. Ubicación del cerebelo. El cerebelo se encuentra entre el lóbulo occipital y el tronco del encéfalo. Anatomía del cerebelo. El cerebelo está conformado por dos hemisferios separados por un vermis. Tiene un cono truncado aplastado en sentido superior-inferior en el cual se pueden diferenciar tres caras: superior, inferior y anterior. Cara anterior. La cara anterior está íntimamente relacionada con la cara posterior del tronco del encéfalo y para poder verla es necesario cortar o seccionar los tres pares de pedúnculos que la unen. Presenta una depresión central que corresponde al techo del cuarto ventrículo y está delimitada por los pedúnculos de ambos lados y por los velos medulares superior e inferior. Por encima de esta depresión asoma el extremo anterior del vermis superior o língula y por debajo se ve el extremo anterior del vermis inferior o nódulo. A ambos lados del nódulo y por debajo de los pedúnculos cerebelosos inferiores hay unas prominencias denominadas flóculos. El nódulo y los flóculos están unidos entre sí por el pedúnculo del flóculo que en parte corre sobre el velo medular inferior. Cara superior del cerebelo y los lóbulos. La cara superior tiene la forma de un tejido con dos vertientes laterales y está en contacto con la tienda del cerebelo. En la parte central presenta una elevación alargada en sentido anteroposterior que recibe el nombre de vermis superior. A ambos lados del vermis superior se extienden dos superficies inclinadas y casi planas que constituyen las caras superiores de los hemisferios cerebelosos. La cara superior está separada de la cara inferior por el borde circunferencial del cerebelo. En una vista superior, el borde circunferencial presenta dos escotaduras, una anterior en relación con el tronco del encéfalo y otra posterior en relación con la hoz del encéfalo. Al borde circunferencial del cerebelo está recorrido longitudinalmente por una fisura profunda denominada fisura primaria o surco primario. En la cara superior también se pueden evidenciar dos lóbulos que son el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Cara inferior del cerebelo y lóbulos. La cara inferior está directamente apoyada sobre la dura madre que recubre las fosas cerebelosas. Muestra un amplio surco en la línea media denominada vallécula o cisura media que alberga la hoz del cerebelo y en cuyo fondo se encuentra el vermis inferior, que es la continuación del superior. Lateralmente a la cisura media se localizan las caras inferiores de los hemisferios cerebelosos que son convexas hacia abajo. En la parte más anterior y a ambos lados del vermis inferior, los hemisferios cerebelosos presentan una prominencia ovoidea denominada amígdala cerebelosa. En esta cara del cerebelo también podemos encontrar los lóbulos anterior, el lóbulo flóculo-nodular y el lóbulo posterior. Núcleos cerebelosos. En el cerebelo existen unos núcleos que se encuentran en el centro de la sustancia blanca y están compuestos, por decirlo así, por sustancia gris y estos ayudan a procesar información. Los nombres de estos núcleos son globoso, fastigial, dentado y emboliforme. Bueno, la vermis del cerebelo se divide en dos: la parte anterior o lóbulo anterior, que posee la língula, el lóbulillo central y el culmen, y el lóbulo posterior, que posee el declive, el folium, el tuber, la pirámide del vermis, la úvula del vermis y el nódulo. El cerebelo, al igual que el cerebro, posee una sustancia gris que se encuentra a la periferia del cerebelo y una sustancia blanca que se encuentra en la parte interna o en la mitad del cerebelo.
Ahora les voy a hablar sobre la histología del cerebelo. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las células presentes en el cerebelo. La primera población de células a tratar son las de Purkinje. Las células de Purkinje son neuronas muy grandes que representan las unidades funcionales del cerebelo. Forman la capa de Purkinje, una capa de la corteza cerebelosa situada sobre la capa molecular y la capa granulosa. Más adelante explicaré mejor. Se estima que existen unos 30 millones de células de Purkinje en el cerebelo, cada una de las cuales está conectada a otras, más o menos entre 200.000 y 1.000.000 de terminaciones nerviosas de otras células. Bueno, las células de Purkinje fueron descritas en 1837 en Praga por Juan Evangelista Purkinje, gracias a que fue el primero que pudo lograr cortes histológicos de los centros nerviosos. Estas células, que son más abundantes en la convexidad de la laminilla que en la profundidad del surco, sitúan sus somas con una disposición geométrica en rombos de aproximadamente 50 micrómetros de lado. Tienen un soma grande de 40 a 100 micrómetros, piriforme, algo aplastado en el eje longitudinal de la laminilla y presentan un gran núcleo central, esférico y de cromatina laxa en el que se muestra un nucleolo muy patente. Su citoplasma es rico en grumos de Nissl, que a veces se disponen en paquetes perinucleares, neurofibrillas que forman una red que penetra en el espesor de las dendritas y un complejo de Golgi bien desarrollado. La microscopía electrónica confirma lo básico en esta descripción. El núcleo es esférico, a veces escotado y cromatina difusa con un nucleolo prominente. En el citoplasma se observan mitocondrias, un complejo de Golgi muy desarrollado y gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, dispuesto en paquetes, ya que son células con un gran árbol dendrítico y mucho recambio proteico de membrana. También observamos en el citoplasma lisosomas que aumentan con la edad, neurotúbulos y neurofilamentos no tan abundantes como sugiere la microscopía óptica, abundante retículo endoplasmático liso y cisternas hipolemnales que, si bien no son específicas de esta célula, pues son habituales en todas las neuronas grandes. También se encuentran en los grandes troncos dendríticos. Bueno, en cuanto a las dendritas, el árbol dendrítico se encuentra en su totalidad incluido en la capa molecular, nace de uno o dos gruesos troncos principales que arrancan de la zona superior del soma y se arborizan en el plano transversal de la laminilla, de forma que su ramificación solo se observa en cortes transversales, mientras que en los longitudinales no se aprecia más que una línea ascendente que casi alcanza la superficie del órgano. Por lo tanto, el campo anatómico que cubre el ramaje dendrítico es muy amplio en el plano parasagital, pero muy estrecho en el longitudinal. En otras palabras, las células de Purkinje dejan abundantes áreas sin cubrir. Estas dendritas se dividen en ramas cuyo diámetro va disminuyendo progresivamente y forman las ramas dendríticas secundarias y terciarias. El axón de las células de Purkinje es un elemento de gran importancia para la comprensión de la corteza cerebelosa, ya que es la única vía por la que se canalizan las eferencias. El axón surge del soma, en situación contrapuesta a las dendritas, o más bien raramente de uno de los troncos dendríticos principales, dirigiéndose mediante un trayecto ligeramente arqueado a la sustancia blanca. A diferencia de otras neuronas, no existe un cono axónico definido, de manera que, como ya dijo Cajal, el único dato diferencial es la convergencia de las neurofibrillas. Su segmento inicial mide de 1 a 2 micrómetros de diámetro por 15 a 20 de longitud, de forma que se extiende en la parte superior de la capa de los granos, es amielínico y no da colaterales. Su límite está señalado por un adelgazamiento brusco, durante el cual se hace casi imperceptible, volviendo luego a engrosarse y a mielinizarse. Una vez que ha adquirido la envoltura mielínica, atraviesa la capa de los granos e ingresa en la sustancia blanca, terminando en los núcleos grises del cerebelo. Bueno, las siguientes células a tratar son las granulosas. Se calcula que hay de 3 a 7 millones de neuronas por milímetro cúbico en la capa granular. Los núcleos de estas células presentan cromatina relativamente densa, lo que les confiere un aspecto linfocitoide, y en la que de trecho en trecho llaman la atención unos pequeños espacios acelulares eosinófilos a los que Cajal denominó islotes protoplasmáticos, y en los que Hay demostró neurosomas, a lo que se refiere como mitocondrias, los cuales tendrán una significación funcional muy importante.
Su soma es esférico y pequeño, entre 5 y 8 micrómetros de diámetro. No presentan grumos de níquel y su núcleo ocupa la mayor parte del citoplasma y presenta cromatina densa, lo que provoca una gran cromofilia. Estas dos características prestan a la célula un aspecto linfocitoide ya antes dicho. Los somas están muy juntos unos a otros y pese a que no están revestidos por glía, no presentan contactos sinápticos. El núcleo es ligeramente irregular, con heterocromatina en bloques y en citoplasma se observan algunas mitocondrias, un pequeño complejo de Golgi, polisomas y un diplosoma ya descrito por Del Río Ortega. Las dendritas son 4 o 6 que nacen del soma y tras un trayecto muy corto, algo flexuoso y sin ramificarse, terminan en una pequeña arborización que recuerda a una garra. Su superficie es lisa, no presentan contactos sinápticos más que en la garra y mantienen un diámetro constante en todo su recorrido. Su ultraestructura presenta neurotúbulos y neurofilamentos. Bueno, las siguientes células a tratar son las estrelladas. Se trata de células entrevistadas por Fusari y luego estudiadas a fondo por Cajal, que las clasifica en dos grandes clases, de axón corto y de axón largo, aunque esta clasificación fue posteriormente criticada, más utilizando criterios histofuncionales que morfológicos. Se encuentran en los 2/3 superficiales de la capa molecular y su soma está en la capa molecular. Sus dendritas contactan fibras paralelas. Bueno, son neuronas de soma pequeño, de 5 a 8 micrómetros, poligonal o estrellado, que alberga un núcleo de cromatina laxa y un citoplasma con pocos organoides. Las dendritas que se ramifican en el plano transversal parten de 5 o 6 troncos dendríticos principales y generan un plexo suscrito de ramas varicosas. Ahora siguen las células Golgi tipo 2. Son elementos que tienen el soma estrellado y están situados a todas las alturas en la capa de los granos. Contienen grumos de níquel y abundantes neurofibrillas, así como un complejo de Golgi y retículo endoplasmático liso. Sin embargo, las cisternas hipolemnales son bastante menos frecuentes. El núcleo es a veces escotado de cromatina laxa y con un núcleo prominente y que suele ocupar una posición excéntrica. Las dendritas nacen de 4 o 5 gruesos troncos principales y después de un breve trayecto horizontal o descendente se bifurcan e incurvan para alcanzar la capa molecular. Son expansiones casi rectilíneas, poco ramificadas y casi sin varicosidades. La ultraestructura de las dendritas es similar a la del soma, aunque los organoides van disminuyendo a medida que nos alejamos y en la capa molecular solo contienen haces de neurotúbulos y algo de retículo endoplasmático liso. También a este nivel pueden verse abundantes contactos sinápticos de las fibras paralelas y de elementos propios de la capa plexiforme. El exón de estas células es su elemento más característico, nace del soma o de uno de los troncos dendríticos principales y presenta un segmento inicial muy breve, de 4 a 5 micrómetros, y tienen un axón corto. En esta fotografía podemos ver que las células de Golgi tipo 2 se encuentran ubicadas acá. También se encuentran varios tipos de célula, como las de Purkinje, las granulares y las que están en cesta, que más adelante les explicaré. Las siguientes células son las células en cesta. Fueron entrevistas por Golgi escritas por Cajal, quien las denominó pequeñas estrelladas profundas, aunque se instauró, por parecer más oportuno, el nombre de células en cesta propuesto por Kolliker en atención al modo de terminación de sus axones. Son elementos cuyo soma está justo por encima de la hilera de somas de Purkinje, presenta morfología triangular o estrellada y un diámetro promedio de 10 a 20 micrómetros. Tienen un núcleo lobulado y excéntrico y su citoplasma posee escasos organoides concentrados en el polo que deja libre el núcleo. Los grumos del níquel son pequeños y escasos, el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático liso son poco prominentes y puede presentar alguna cisterna hipolemnal. Las dendritas que se ramifican en el plano transversal pueden ser cortas y descendentes, pero lo habitual es que asciendan hasta el tercio superior de la capa molecular. Son relativamente rectilíneas y poco bifurcadas. Contienen abundantes neurotúbulos y neurofilamentos, retículo endoplasmático liso, incluso en sus porciones distales, mitocondrias alargadas y algo de retículo endoplasmático rugoso y complejo de Golgi en los troncos principales.
ahora hablaremos de la neuroglía del cerebelo. En la sustancia blanca existen astrocitos fibrosos y oligodendrocitos sin características especiales. En la capa de los granos se pueden observar astrocitos protoplasmáticos que no aíslan todas las neuronas y que parecen formar círculos alrededor de los glomérulos. En la capa molecular se sitúan unas células gliales denominadas de Beckman, aunque presentan un cuerpo irregular localizado al lado de los somas de las células de Purkinje, y que emiten de 1 a 3 expansiones muy varicosas que atraviesan la capa molecular y se adosan mediante ensanchamientos que forman la limitante de Cajal en la pía madre. Bueno, los astrocitos contienen una proteína específica en su citoesqueleto denominada proteína glial fibrilar ácida. El nombre de astrocito viene de la forma estrellada que tienen estos filamentos intermedios cuando se ponen de manifiesto su citoplasma, aunque la forma celular real puede ser muy variable, dependiendo además de si se encuentra en la sustancia gris, denominados astrocitos protoplasmáticos, o en la sustancia blanca, denominados astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos emiten muchas prolongaciones que se pueden ramificar varias veces. Los extremos de estas ramificaciones se denominan vías terminales. Oligodendrocitos. Sus funciones principales son proporcionar soporte y aislamiento a los axones en el sistema nervioso central de algunos vertebrados, equivalente al rol que desempeñan las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Los oligodendrocitos, formadores de mielina, tienen varios procesos, hasta 40 más o menos, que se conectan a un segmento de mielina. Cada uno de estos segmentos tiene varios cientos de micrómetros de largo y también se denomina entrenudo. Los segmentos son interrumpidos por estructuras conocidas como el nodo de Rambier, que se extiende por menos de una micra. Ahora vamos a hablar sobre la corteza cerebelosa y sus capas. La corteza cerebelosa es una corteza uniforme y está compuesta por 3 capas. Hablando desde la más externa hasta la más interna, iría en orden de molecular, capa de neuronas de Purkinje y capa granular. Bueno, en esta micrografía podemos ver aquí la sustancia blanca y aquí la sustancia gris. Esto vendría siendo también sustancia blanca. Toda esta capa es la capa molecular. La capa que le sigue, en donde se ven los somas de los cuerpos neuronales del cerebelo, sería la capa de las neuronas de Purkinje. Y esta capa, toda esta capa, sería la capa granular. Esta capa se extiende entre la hilera de los somas de las células de Purkinje y la pía madre. Fundamentalmente está constituida por un plexo muy tupido de axones y dendritas, entre el que se distribuyen como salpicados los somas de los únicos elementos neuronales que residen en ella, y que son las células estrelladas pequeñas, que pueden ser superficiales y profundas, situadas estas inmediatamente por encima de los somas de las células de Purkinje. Las células que se encuentran en esta capa son estrelladas en cesta Golgi tipo 2 y están presentes las dendritas de las células de Purkinje. Bueno, la capa de las células de Purkinje se caracteriza por presentar neuronas de gran tamaño con cuerpos celulares con una típica forma de pera o gota. En el individuo adulto miden de 50 a 100 micrómetros y proyectan sus ramificaciones dendríticas hacia la capa molecular. Contiene el soma de las células de Purkinje ya descritas, que se encuentran alineadas sobre la capa granular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la capa más interna, que es la capa granulosa. Se caracteriza por estar ocupada por innumerables somas redondos de células pequeñas, cuyos núcleos presentan cromatina relativamente densa, lo que les confiere un aspecto linfocitoide. Es la capa más celular y se calcula que contiene de 3 a 7 millones de neuronas por milímetro cúbico. El elemento celular predominante es el grano del cerebelo. Ahora vienen las fibras extrínsecas del cerebelo. Se sabe que las diferencias de la corteza son los axones de las células de Purkinje, pero nos resta conocer de dónde se nutre toda la circuitería de la corteza, es decir, las aferencias. Existen 2 tipos de fibras aferentes que llegan a la corteza cerebelosa,
las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Ambas ingresan en la corteza desde la sustancia blanca y van a conectar con elementos neuronales de la misma. Bueno, fibras musgosas. Son gruesas fibras mielínicas que penetran en el cerebelo por cualquiera de los pedúnculos y que después de dividirse profusamente en la sustancia blanca, dan ramas que terminan en los núcleos grises, formando con las neuronas del núcleo sinapsis que se produce en la terminación de la fibra, que se indenta en el citoplasma neuronal formando una estructura redondeada parecida a una castaña, donde se sitúa el aparato presináptico de un contacto sináptico tipo 1 de Gray. Otras ramas abordan la corteza penetrando en la capa de los granos, donde siguen un curso tortuoso, dando multitud de colaterales. Fibras trepadoras. Son fibras de menor diámetro que las musgosas, descritas por Cajal en 1888, que penetran a través de los pedúnculos cerebelosos y tras dar colaterales para todos los núcleos grises, donde se conectan con las neuronas del núcleo efectuando sinapsis en marrón de tipo 1. Alcanzan la corteza y se ramifican sobre todo en la capa molecular, atraviesan la capa granulosa de forma casi rectilínea con escasas varicosidades. Al alcanzar el nivel del soma de las células de Purkinje, la fibra pierde la mielina y da colaterales ascendientes que trepan, a modo de lianas, por los troncos dendríticos principales de las células de Purkinje. Ahora les vamos a hablar sobre la función e importancia del cerebelo. ¿Por qué escogimos el cerebelo? Investigaciones y estudios reflejan el cerebelo como uno de los órganos de mayor importancia en nuestro cuerpo, ya que procesa la información sensorial y coordina el movimiento, dando así una gran prioridad a las funciones corporales homeostáticas como los latidos del corazón, junto con ella la presión sanguínea, el balance de fluidos y las temperaturas corporales. La precisión y armonía en los movimientos de los bailarines requieren de mucha dedicación, de mucha práctica y, sobre todo, del cerebelo. Cada paso de la coreografía tiene una fuerza, un ritmo y una amplitud muy determinados y, sin la ayuda del cerebelo, todo movimiento se vería reducido a un conjunto de espasmos y aparatosas caídas. Pero, además de esta importantísima función de coordinación motora, el cerebelo también participa en funciones cognitivas, sin las cuales los bailarines no podrían, por ejemplo, reproducir de memoria los movimientos. De este modo, las funciones del cerebelo se dividen en funciones motoras y funciones cognitivas. En cuanto a las funciones control motor del cerebelo, esta estructura recibe información acerca de, entre otras cosas, nuestro equilibrio, de la posición de nuestro cuerpo, de qué músculos debemos mover para realizar una acción específica, de la dirección de dicho movimiento y lo integra. Cuando ha elaborado la información, algo que hace muy rápido, le indica al resto del cerebro de cómo debe llevar a cabo el movimiento. Así, regula la intensidad, la velocidad, la dirección precisa, el recorrido y demás características del movimiento para que, como resultado final, realicemos un movimiento armónico, preciso y coordinado. Para llevar a cabo esta función, las distintas partes del cerebelo se especializan en partes del cuerpo concretas, siguiendo una correspondencia entre los músculos y la superficie del cerebelo. Se ha llegado a hacer una representación topográfica con esta correspondencia, llamada homúnculo del cerebelo, lo cual indica qué partes del cerebelo se encargan de qué partes del cuerpo. En cuanto a las funciones cognitivas del cerebelo, desde hace relativamente poco tiempo se ha empezado a estudiar en profundidad en qué funciones cognitivas y emocionales participa el cerebelo, lo que nos permite saber que este órgano contribuye a los siguientes procesos cognitivos: lenguaje y cerebelo. Participa en la composición sintáctica y gramática en general, en la articulación, que se trata realmente de una función motora de los músculos del aparato fonatorio, en la articulación encubierta, es decir, cuando hablamos para nosotros en un diálogo interno, sin hacer ruido alguno, en la generación de palabras, en la comprensión oral y en el establecimiento de la relación semántica entre palabras. Habilidades visoespaciales. Requieren del cerebelo las tareas visoespaciales complejas como la construcción o rotación mental de imágenes. Memoria y aprendizaje, motor y no motor. El cerebelo, junto a otras estructuras cerebrales,
tiene un papel primordial en la memoria procedimental y en el aprendizaje de habilidades motoras, hábitos y comportamientos. Además, está relacionado con la habituación y la sensibilización. En conjunto con otras estructuras, el cerebelo participa en la memoria operativa verbal, aunque no está claro si en la coordinación interna, si en los ajustes de los errores o en ambos. Por otro lado, el cerebelo también puede tomar parte en la memoria espacial. Ejecutivas y cerebelo. Las funciones ejecutivas están finamente relacionadas con la corteza prefrontal dorsolateral. Las funciones en las que participa el cerebelo son la planificación, la flexibilidad cognitiva, el razonamiento abstracto, la memoria de trabajo, la fluencia verbal y la inhibición. Algunos estudios sugieren que el cerebelo puede estar activo durante la toma de decisiones o durante la coordinación de dos tareas al mismo tiempo, incrementando la velocidad y automatizando los movimientos nuevos. Y cerebelo. El cerebelo actúa en actividades de atención selectiva u otras funciones más complejas que requieran de este tipo de atención, como el cálculo, personalidad y emociones. Algunos estudios señalan el papel del cerebelo en el control y modulación de las emociones. Además, también se ha relacionado con la personalidad, regulando las conductas apropiadas o inapropiadas para el contexto.